¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí. Estamos en el Estado de México, en la casa de mi tía Chelo, hermana de mi papá. Nos acaba de prestar aquí su pequeño estudio para hacer este video. ¿De qué se va a tratar? Pues hablaremos un poco de la historia de mi papá, de cómo inició su trayectoria en el deporte automovilístico. Nos va a ir contando un poco cómo fue su experiencia, qué lo llevó a estar en el deporte. Y vamos a empezar primeramente. ¿Cómo fue que conociste el deporte automotriz? O sea, bueno, ¿cómo? Mira, primero que nada, gracias hija, y qué bueno que tú vas a esta entrevista, que mucha gente se va a enterar de muchas cosas mías. Primero que nada, mi papá en 1970, él ya conocía a Pedro Rodríguez y iba al autódromo. Después me llevaba a mí al autódromo ya en los 80s. Y me gustaba ir a tomar fotos. De hecho, él me daba una cámara y me compraba el boleto para entrar a las carreras que hacían en 1978, 80, 85. Y entonces yo decía que algún día quería yo estar del otro lado de los pits, porque en la tribuna del autódromo Rodríguez pues estaba muy lejos, y aparte era una tribuna diferente a como está ahora actualmente. Entonces yo decía que algún día quería estar allá. Decía, si quieres estar allá de aquel lado donde están los pilotos, tienes que ser piloto. Ok, entonces ya después en 1982, 83 me compró un bocho, me compró un casco, me compró un roll bar, y yo iba a Bosques del Lago con mis hijos, con Rafa, con Anita, con Lupe, y a ver las carreras. Entonces ya pregunté, oye, ¿cómo le puedo hacer para correr? Y me dijeron, pues nada más paga tu licencia, paga tu inscripción, ponle un roll bar a tu coche y Nomex y a correr. Entonces en el 84 inicié corriendo en Bosques del Lago, que fue cuando mi inicio. 84, a la fecha 84, son 40 años en este deporte, 40. Que no me había dado cuenta hasta que tú me dijiste. Y hay muchas anécdotas, ¿no? Porque mis hermanos siempre me acompañan a las carreras, mi hermana Chelo siempre me apoyaba en todas las carreras, mi mamá y mi papá. Pero, entonces, por ejemplo, ¿cómo le dijiste a mi abuelo de que querías correr? No, o sea, ¿te apoyó, te dijo? No, yo le dije, oye, papá, como yo trabajaba con él en un taller de joyería y pintura que teníamos. O sea, en tu vida siempre hubo coches. Sí, mi vida siempre. Yo, de hecho, desde los 17 años me fui a trabajar con mi papá a veces. Cuando salí de bachilleres también me fui a trabajar con mi papá. Entonces, de chavo estaba trabajando con mi papá, ayudándole en la administración y después trabajando con él. Entonces, siempre he estado siempre ha habido coches, y mi papá siempre me tuvo muchos coches. De hecho, aprendí a manejar en un Mustang 73 que él tenía. En ese largote, sí, el Mazda. En ese aprendí a manejar. ¿Te acuerdas, Chelo? Azul con blanco. Azul con blanco. Un amigo que se llamaba Arturo, que vivíamos en la Prado Vallejo, me enseñó a manejar. Y ahí aprendí a manejar. Y de hecho, antes de correr en el autódromo, bueno, antes de correr en Bosques del Lago, corría arrancones en 100 metros, porque la avenida 100 metros allá en México era muy libre, había puras empresas y los domingos estaba vacía completamente y había arrancones. Y entonces, con el Mustang de mi papá iba yo a correr arrancones. O sea, tu primer encuentro con la emoción de estar conduciendo es en un 73 corriendo en arrancones ahí en 100 metros. De hecho, gané las carreras porque había puro Renault, Rambler, Gremlins, bochos y puros carros chicos. Entonces yo llegaba con el Mustang, pero había unos Renaults chiquitos que corrían como locos. Sí. Entonces, con esa fue la primera experiencia, pero eran carreras callejeras. Después sí. Me llevaba mi papá a los go-kart allá a Cuautitlán Izcalli. No sé si te acuerdas, Chelo, que íbamos a Cuautitlán Izcalli. Nos llevaba, entonces empecé a correr en las pistas. Ya en un circuito cerrado y todo. Entonces, después de ahí ya me inició por correr en el Bosques del Lago, que es cuando inició. Fui a correr la primera vez en Bosques del Lago, me falló el coche en la primera carrera, porque eran 2 hits, y en la segunda carrera terminé con un tercero o cuarto lugar, que fue cuando empecé realmente a correr, con Nomex, con roll bar, con casco. O sea, tu primer evento oficial como un piloto de carreras de autos fue en Bosques. 1984 en Bosques del Lago. Y por ejemplo, ¿quiénes corrían en ese entonces contigo? Bueno, en esa época había muy pocos de los pilotos que actualmente corrían. Por ejemplo, estaba el Lobo, que le decían José Manuel, se llamaba, le decían el Lobo. Estaba Rafael Castillejo, su hermano. Estaba varios pilotos que ahorita ya no están. Pero de ahí empecé a correr en Texcoco. En Texcoco hubo un campeonato que corría yo ahí, y también en La Horquilla, pero ya tuve que sacar mi licencia de novato, piloto novato. Estuve un año corriendo en el autódromo. Todos los lunes íbamos a correr. Los lunes a las 2 de la tarde abrían la pista, pagábamos, me acuerdo que creo que 50 pesos,
para que nos dejaran correr. Ajá. Y en esa época, Jimmy Morales, que ahora es un director No, está en las grandes ligas, ¿no? Sí, de Telcel, director de equipo de Telcel, él me dio las primeras clases en el autódromo y me decía, aquí frénale, aquí acelérale, aquí déjale de acelerar, aquí mete en segunda, aquí mete tercera, porque teníamos como una escuela en el autódromo para que corriéramos. Y entonces ahí empecé y tuve que estar corriendo un año para que me dieran la licencia de piloto. Mientras iba yo a las carreras que hacían en la horquilla, que una vez quedé en tercer lugar, en Bosques del Lago también quedé tercero o cuarto lugar, una vez se me descompuso el coche, que por cierto mi mamá salió corriendo de donde estaba a verme, de las gradas, como no pasaba yo estaba arreglando el coche ahí en Texcoco, y me asomo y ahí estaba mi mamá a un lado de mí, bueno, del lado de las vallas. ¿Qué te pasó, hijo? Le dije, nada, se descompuso el carro, una bobina, bueno. Ya lo eché a andar y ya terminé la carrera, pero son cosas, anécdotas que me acompañaba mi mamá en esa época, Chelo, Ana creo, y mi papá. Y ahí andábamos. Eso fue la época de ponis con un bocho 57, también corrimos en Acapulco. En Acapulco fuimos a correr, fui a correr en Acapulco, ahí quedé, creo que en una primera, en una cuarta, no me acuerdo. Una vez choqué en Acapulco, mi bocho se chocó, se alzó en 2 llantas y luego fue a dar contra un árbol. Así como que por cierto lo dejamos allá en Acapulco y allá lo vendí. Y después me compré otro bocho a Javier Pascal. Entonces ya empecé a correr en la Pony, pero haz cuenta que la Pony... Pero por ejemplo, ¿qué es la Pony? La Pony, la asociación de pilotos, bueno, así se decía a los coches de 4 cilindros. Ok, o sea, son coches pequeños, no de gran cilindraje. En esa época eran 1600, eran bochos y Renaults, pero después empezó a salir las Caribes y las Golf. Entonces ya después fue evolucionando. Yo tenía primero bochos, compré 2 bochos y después los vendí y compré una Caribe. Empezaron las Caribes porque andaban más rápido las Caribes, y ya cuando estaban las Caribes, que estaba Javier Pascal, que estaba ¿cómo se llama este cuate? Adrián Fernández. En esa época, andaba Adrián Fernández corriendo de ese tipo de coches. De hecho, sus tíos, los Fernández, corrían en las mismas carreras que corríamos nosotros. Estamos hablando de 85, 86 más o menos. Y entonces corríamos, era yo un club que se llamaba Pony, así se llama el club, en Insurgentes Sur, allá las reuniones. Entonces un día llegó Sánchez Hassen y dijo, nos juntó a todos, dijo, vamos a hacer unas carreras de resistencia. Las vamos a hacer de resistencia a 12 horas, 24 horas, 100 kilómetros. Entonces empezó a hacer otro campeonato con los hermanos Aristos y ya empecé a correr otro tipo de carreras de resistencia. Ya corría yo con 2 pilotos, corrí varias veces las carreras 24 horas, una vez me volteé, una vez quedamos en 6º lugar, una vez corrí con un Renault de los hermanos Murgía, y así muchas carreras más. Ya empecé a tener otro tipo de carreras. Apenas encontré una lista son 60 carreras las que corrí oficialmente, 60 en el autódromo. 60 ¿En el autódromo, hermano Rodríguez? No, es que mira, había a Puebla, Pachuca, a León, a Monterrey fui. También. Esas carreras se hacían del campeonato CAR y eran de resistencia, y las del autódromo. Entonces ya revisé, y entre todas esas, con licencia como piloto 60 oficial, carreras, 60 carreras, hasta del 84 al 91. Pero hubo carreras que a veces nos invitaban, que la categoría de turismo, de ahí iba yo, al autódromo. Como el autódromo me quedaba cerca de mi trabajo, mi coche estaba en viaducto y el autódromo estaba cerca, llevaba yo un cuate que se llama La Bastida, remolcando mi coche, íbamos al autódromo, y entonces había la categoría de turismo y me metí a correr en el coche con mi Caribe. Entonces, esas 60 son las oficiales que tengo anotadas, pero tengo otras 15 o 20 carreras más. En Texcoco, por ejemplo, había veces que nos invitaban a correr, esas no las tengo anotadas, o en la horquilla, hacían carreras en la horquilla o en el óvalo, no las tengo anotadas porque no eran carreras así como oficiales, pero eran carreras. Entonces sí, más de 60 carreras en mi trayectoria del 84 al 91, corriendo en diferentes autódromos, como te repito, y la verdad, sí, muy padre. Conocí a muchos pilotos de esa época, Memo Rojas, los Bernardo Jordán, Michel Jordán, los Aaron Ponce, los hermanos Méndez, los hermanos Decker, o sea, había una cantidad de pilotos de esa época que eran muy buenos. Yo a veces quedaba en 10º, a veces en 8º, a veces en 11º, a veces en 25º, pero corríamos 100 pilotos.
O sea, no eran así Sí, como... no eran Bueno, poquitos. ahorita en el autónomo actualmente es muy caro y aparte son diferentes categorías, pero allá nada más había categoría Pony 2, Pony 3 y Pony 1 que eran los novatos. Ujú, Pero ya cuando corríamos en las de resistencia, por ejemplo, los 1000 kilómetros, ujú. corrían 100 coches. Y Sí, yo o sea, quedaba en son quinceavo lugar, Sí, o sea, 16avo, de terminábamos. 100 Andreso terminaban. corría conmigo, Andreso, un cuate que se llamaba Alejandro, Paco, ya se murió un cuate que se llama Paco Moreno, acaba de fallecer el año pasado, Manuel Tamés, corrían conmigo en tres, o sea, haz de cuenta que yo corría 2 horas, luego otro piloto 2 horas y otro piloto 2 horas. Eso es lo que te iba yo a preguntar. ¿Cómo es la dinámica cuando son 24 horas? Porque Bueno, no es que tú corras 24 no, horas. o sea, arranca, por ejemplo, a las 12 del día y arranca un piloto. Yo normalmente dejaba que mis pilotos, porque ellos me pagaban para que ellos se subieran a mi coche como rentado, ¿no? Ujú. les dejaba que arrancaran primero Tamés 2 horas y luego después Paco 2 horas y luego después yo 2 horas. Ellos descansaban 4 horas y volvíamos a hacer 2 horas, 2 horas y 2 horas. Afortunadamente mi carro no era tan rápido, pero era constante de estar dando vueltas, tenía vueltas, la vueltas, resistencia vueltas para y no... vueltas. Entonces, por ejemplo, la vez que terminamos las 24 horas, ya en la madrugada o cuando iba saliendo el sol, ya nos daba el sol, ya estábamos cansados, no dormíamos por estar pensando y muchas cosas que pasaban en las 24 horas. Una ocasión chocamos, nosotros, Alejandro chocó el coche ahí en la Peraltada, lo sacamos a arreglar, lo arreglamos, le quitamos el parabrisas, corría conmigo un canadiense, un cuate que se llamaba Alejandro y yo. Ajá, Los tres corríamos 2 horas cada quien, ajá. pero ya como a las 5 de la mañana se tronó el radiador y se calentó y ya no pudimos Ya terminar. De hecho, el parabrisas estaba tirado por allá por los pits, abajo de la tribuna, y cuando llegaron mis papás a ver la carrera, vieron mi parabrisas y dijeron, ¿qué pasó? Y ya fueron al pits y vieron que el coche estaba volteado, pero Ajá. o sea, seguimos corriendo. Entonces, fueron aventuras y experiencias muy padres. Y por ejemplo, en este tipo de deportes necesitas tener un gran equipo que te ayude a resolver ese tipo de cuestiones. Sí, o sea, ¿quién preparaba tu coche bueno, o quién eran tus mecánicos? mira, tuve muchos preparadores. Primero, cuando empecé, mi bocho, el header que le puse a mi bocho era de Pancho Mendoza. Ahorita actualmente a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero mi header era de Pancho Mendoza y yo lo considero un gran arranconero que ganaba carreras con sus headers. Yo conocí a Francisco Troconis, que era un preparador de coches de Caribes. Cuando empecé yo con mi Caribe, él me preparó mi coche una vez. Después, Aarón Ponce, era otro preparador de cabezas y headers y roll bar. Él me hizo una cabeza, me patrocinó una cabeza que corrí las 200 millas y quedamos creo que en segundo o tercer lugar. Después, Raúl Perestagle, que tenía un taller ahí por donde yo trabajaba. Raúl Perestagle, le mando un saludo, él sigue vive todavía. Y él también prepara el coche. Tuve un mecánico oficial de mi trabajo y lo tenía yo como él, se llama Miguel, le decíamos el Travolta, y era el mecánico que preparaba el coche para la carrera, y ya en la carrera a veces llevábamos al Pelusín, al Diablo, al César, a Manuel, al Carlos, iban como ayudantes porque cuando llegabas a las 24 horas o las 12 horas había que echarle gasolina. Ajá. Y ahí tengo unas fotos que veo yo echándole gasolina y el piloto entrando al coche y el Pelusín con un extinguidor. En esa época usábamos un extinguidorcito, una escoba con arena. Y ahora es muy diferente, ahora Sí, son claro, equipos ahora grandes tienen más protección, más más seguridad y producción, todo todos eso. iban con Nomex. En esa época apenas nos habían dicho los Abed, póngase Nomex el que va a cargar gasolina. Entonces, como yo el que era el único que tenía Nomex, Ajá. yo cargaba la gasolina mientras mi otro piloto se cambiaba de asiento, o sea, de piloto. Ajá, sí. Entonces, así empezamos con esos mecánicos. Conocí muchos mecánicos más, no me acuerdo de todos, que me arreglaban mi coche, porque a veces uno que se llamaba César, que una vez fuimos a Puebla y ya estaba el coche a punto y dio una vuelta de entrenamiento para probarlo y que truena la cabeza. Entonces, conocí a muchos y a veces tuvimos varios buenos lugares. Por ejemplo, también corrí en las carreras del Gran Premio de México, las carreras preestelares. Ponían la Pony 3, le ponías a mi coche un Weber y pues corríamos con ese coche. Y en una ocasión quedé en sexto lugar ahí en la Pony 3 corriendo con los Méndez, con el señor Ricardo Mosqueira, con Freddy Van Buren, con Memo Rojas, con puros pilotos muy buenos, Peralta y todos esos que eran muy buenos, que ahorita los reconoce la gente. Y Sí, pues la verdad eran buenos pilotos y ahí yo estuve corriendo con ellos. Entonces esas eran las historias de la Pony, de la categoría Car, el campeonato de resistencia. Entonces ahí eso empecé con esos empezaste. Eso fue del 84 al 91. Así. Y ya del 91 ya no estás en Oaxaca. No, pero México. espérame, todavía de esa época también corrí un rally en Cuernavaca,
con Rafael Castillejos, él vivía allá, yo viví un tiempo en Cuernavaca, y entonces corrimos un rally en Cuernavaca, y también pues algunos arrancones que hacían. De hecho había, no sé, mucha gente no sabe, pero ahí en Cuernavaca se hacen unas carreras de Cuernavaca por la libre al Estadio Azteca. Sí. Sí, son carreras clandestinas y se hacen ahí. Entonces el que hace menos tiempo se checa, a ver, va a arrancar un cuate, arranca a tal hora, pum, y cuando llegaba a un monumento que está por la carretera libre de Cuernavaca, ahí todos nos reuníamos, yendo de aquí, de México de para allá. Para allá, ahí nos reuníamos, y allá nos reuníamos en la fuente que llega uno a Cuernavaca. Mucha gente a lo mejor no conoce Cuernavaca, pero hay una fuente antes, cuando va uno llegando allá a Cuernavaca. Entonces de ahí arrancábamos a la Ciudad de México, y rompió el récord de 20 minutos. 20 minutos sí. De allá. Pues entonces iba yo en un Topaz que tenía mi papá. Y había ese tipo de carreras que hacíamos los viernes en la noche. Y ahí también fueron varias carreras que corrí. Afortunadamente nunca sufrí ningún accidente. Creo que alguna vez una ponchadura, pero nada más. Entonces sí hubo más carreras, pero no estaban así como relacionadas a la ¿cómo se llama? Con licencia. Oficiales, por decirlo así, eran clandestinas. Entonces ahí todo eso comencé, fue el 84, 91, muy buenas carreras. Te digo, fui a Monterrey, que es un autónomo padrísimo. El de Puebla, que cuando lo inauguraron corrimos ahí con Andreso, anduve corriendo con él. Y así muchas cosas más. De esa época, ¿qué más quieres saber? Pues, de esa creo que ya es todo. Bueno, pues eso es lo que... A ver, ahorita que me acordé. Patrocinadores. Bueno, aparte de los patrocinadores, ¿te acuerdas qué sentiste la primera vez que estuviste en el autódromo, en la línea sí, esperando sí. Ahí que te dieran el banderazo de salida? ¿Qué sentiste cuando dijiste, pues ya mira, estoy aquí? La primera vez que estuve ahí, la verdad estaba yo muy nervioso, y primero porque vas entrenando, o sea, no puedes llegar y ya vos subime a correr, no. O sea, la carrera, por ejemplo, una carrera que fue el premio presidencial, pues tienes que llegar, inscribirte, y te revisan el coche, y ya te dicen, a ver, vete a entrenar, y das a entrenar, y luego calificas. Entonces, en esos momentos es cuando empiezas a conocer el autódromo. Pero ya te digo, yo ya conocía el autódromo porque tienes un año. Pero en el autódromo de México tiene varias etapas que puede ser de 5 kilómetros, de 4, o el trazo de Gran Premio, o por ejemplo este domingo hubo un trazo diferente, antes la había la peraltada. Sí, que ahorita ya no la usan, ¿no? Porque la quitaron. Entonces, el día de la primera carrera en el autódromo, sí estaba yo nervioso y decía, ay, ojalá con que termine. Entonces ya cuando nos dan la bandera, y te repito, eran mejor 15 coches o 20 coches, cuando te dan el banderazo de verde que arranques, pues vas nervioso, pero lo que quieres hacer es primero llegar a la primera curva, que antes era un hairpin, está diferente ahora el autódromo, y todos llegábamos como 20 coches con la misma frenada, que no te pegara uno, que no le pegaras al otro, y ya da la primera vuelta. Ya dando la primera vuelta ya se te quita el nervio, vas checando los controles, que no suba la presión, que no suba la temperatura, y tienes una gente a los pies. Mi equipo era dos mecánicos, el jefe, pero sí era el jefe administrativo que checaba todas las inscripciones y los tiempos de correr. Tenía una chica que era mi cronometraje, que le mando un saludo a Vicky Guadarrama, y era la que me ponía los tiempos y me decía, entra a pis o síguele o cómo vas. Entonces vas checando, y como te digo que al principio eran puras de 10 vueltas o de 20 vueltas, ya el nervio, pero cuando ves la bandera de cuadros, sientes hasta, no sé, una emoción, una alegría y unas ganas de llorar porque te dan el banderazo de cuadros. Sí, entonces, llegues en cualquier lugar, el hecho de ver la bandera de cuadros y ya terminaste completo, bien. Exacto, sí, sin accidentes, porque a veces en las carreras hay accidentes, varias veces. Una vez me salí de una pista, una vez me golpearon por ejemplo, en el Gran Premio de México, un piloto se trompeó y por desgracia me pegó en la puerta y ya no terminé la carrera. Entonces, no terminar es así medio... Sí, te da. Sí, o sea, si tú la riegas, dices, sí, bueno, la regué, pero si te pega alguien con otro coche, o se te ponche una llanta, o se truena el motor, es medio traumante. O sea, dices, no puede ser. Nosotros llevábamos una bitácora de todo lo que hacíamos por cada carrera, y anotábamos lo bueno y lo malo, y la siguiente es como un entrenamiento, una carrera es un entrenamiento para la siguiente, para ir mejorando hasta poner la puesta a punto. Hay que a veces alinearlo según la pista, o poner un spoiler abajo según si es corta, es larga. Entonces muchas cosas que pasaban en esa época. Así que sí, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más quieres saber de eso? ¿Qué más? Ya después hablaremos de mi temporada en Oaxaca.
¿Es todo? Sí, eso es Mis todo. patrocinadores, siempre tuve muchos patrocinadores, tuve la suerte. Bueno, mi papá fue uno de los principales patrocinadores, pero por ejemplo en Consa me patrocinaban y un día me dijeron, si sale tu coche en el periódico te damos 1,000 pesos. Y afortunadamente tuve la suerte de que mi coche salía en muchos periódicos y les llevé la portada del periódico El Sol de México y estaba mi coche y ahí están los 1,000 pesos. Igual el de John Polaski, que es un patrocinador que tuve 2 o 3 años, salía mi coche del periódico y él compraba el periódico, ponía un marco en su oficina y lógicamente todo el mundo veía su coche, veía su logo. Y lo que él hacía, que yo le llevaba el coche los sábados ahí en Coruña, ponía un maniquí de mujer y un maniquí de hombre como si fuera un piloto y un edecán, y la gente se acercaba y se metía a comprar playeras o pantalones de mezclilla. La marca se llama John Polaski, y de hecho me mandó a hacer 200 playeras que decía John Polaski aquí, y como las tenía en la tienda las vendió todas por la publicidad que le hacíamos. Entonces tuve CM Construcciones, el Hotel Vacaciones cuando me fui a Acapulco, ¿te acuerdas, Chelo, que nos fuimos a Acapulco? Ahí nos quedamos. Muchas cosas. Cucarachaciones. Ajá. Pero estaba bueno, resistió. Entonces tenía por ejemplo, Volkswagen Alameda me regaló un motor, revista Record, que era mi padrino de la publicidad, el señor Nico, que en paz descanse, pues él me apoyaba con la publicidad de mi coche, y él, gracias a él, mi coche salía en todos los periódicos. Salían en la prensa, Ovaciones, en el en la Alarma una vez hasta salió, en la Afición, en todos lados salía. O sea, me decían a mí los pilotos, oye, ¿cómo le haces para salir en el periódico si tú ni ganas? Pues no sé, digo, es suerte. Y tengo muchos recortes de periódicos, yo creo que más de 100 que salían a nivel nacional, ¿no? Entonces, ya hablamos de paseadores, ya hablamos de pilotos, ya hablamos de mecánicos. Actualmente hay muchos pilotos que me conocen. El domingo estuve en el autódromo, me encontré a los Dávalos, me encontré a otros cuates que me conocen, a Dana, me encontré que también saben que me conocen, a los Grillos, que en alguna ocasión me prepararon un coche para correr en la pista con un motor de arrancones. Y así mucha gente que me conoce aún todavía. Mucha gente te conoce de ese tiempo y la demás que te fue conociendo. Y los que están corriendo ahorita, algunos me ubican, como a veces voy a entrevistarlos, me ubican y me dicen, tú eres Merlo, qué bueno, qué gusto verte. Está bien, sí, porque siempre has estado, a lo mejor no en las carreras, pero entrevistándolos, y compartiendo y los conoces y todo eso. Así es. ¿Algo más que quieras saber de esa época? De esa época hasta ahorita ya todo. Pues vamos a acabar esta entrevista. Gracias, Vivi, me da mucho gusto. Espero que la gente que nos vea, pues vea que no soy improvisado, que mucha gente a veces dice, ese güey ni sabe. Corrí muchos años, preparé mi coche muchos años, mi Caribe a veces le desarmaba yo el motor y la caja, el Travolta me podía desarmar y armar para que yo supiera lo que se trataba, poner un árbol, los bujes, el árbol o la suspensión, me ayudaba a desarmar y armar, y entonces aprendí muchas cosas de él. Ahorita ya no, ya estoy viejo, ya me dedico a otras cosas, pero a lo mejor me dijo mi hijo que si quiero correr, vamos a correr, a lo mejor si Dios quiere este año, les damos la sorpresa de estar en la pista. Gracias, Vivi. Igual, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Esta es la primera parte de este segmento. Todavía abarcamos, ¿qué? ¿10 años? Del 84 al 91. Ahorita abarcamos del 84 al 91. Pero del 91 al 93, ¿cuándo nos fuimos a Oaxaca? ¿En qué año? ¿No te acuerdas? En el 94. Bueno, del 91 al 93 anduve corriendo, pero ya, ese va a ser ya para otro. Ya del 94 adelante son otras 30 carreras entre arrancones, slalom, rallies, fui campeón de rallycross. Entonces ya les platicaremos esa etapa y la etapa de cuando empecé a hacer carreras de off-road allá en Oaxaca. O sea, todavía nos faltan 3 etapas de automovilismo y una aparte de cuando empezamos tú y yo en el programa Máxima Velocidad. Así es. Chiquita que ibas conmigo a las carreras. De hecho, me acordé en algunas fotos que tengo de los arrancones, ibas conmigo en los arrancones. Pues sí, porque él tiene 40 años de trayectoria, yo tengo casi 30. Toda la vida he estado en los coches, en los arrancones. Con los Mustang, con los Jeeps. Exactamente, sí, hemos las ido. Caravanas. Sí, así es. Todos los eventos vamos a seguir la siguiente episodio de esta vida, la vida de máxima velocidad con Rafael Merlo, o más bien la vida de Rafael Merlo con la velocidad en la sangre. Gracias, Vivi. Muchas gracias y seguimos, entonces peguen. Perfecto.